¿Cómo puede ser que dentro de una misma empresa, una división esté pasando por un momento súper complicado y al mismo tiempo otra esté teniendo un desempeño espectacular? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en los números de un gigante corporativo que nos cuentan justamente eso, una historia de contrastes que de verdad sorprende. Arranquemos con este número que es el punto de partida, 372 millones de dólares. Esa fue la ganancia neta de la compañía en los primeros 9 meses de 2025. A simple vista, uno diría que es una cifra bastante sólida, ¿no? Pero ojo, la historia cambia totalmente cuando ponemos las cosas en perspectiva. Comparemos ese número con el mismo periodo del año pasado. Ahí la ganancia fue de 546 millones. O sea, estamos hablando de una caída de 174 millones de dólares. Nada menor. Y esa, claro, es la pregunta del millón. ¿Qué pasó? Aquí es donde las cifras empiezan a revelar una historia fascinante. Una de vientos en contra por un lado y de motores a toda máquina por el otro. Así que vamos a desglosarlo. La primera parte de esta historia nos lleva directo al sector forestal. Es que fue la principal, pero por lejos, la principal razón de esta baja en las ganancias. El protagonista aquí se llama Arauco, la filial forestal de la compañía, que es un verdadero gigante. Es un jugador clave en el mercado mundial de la celulosa y otros productos de madera. Pero la situación de Arauco es incluso más grave de lo que parece. No es solo que haya ganado menos, es que de hecho registró una pérdida de 10 millones de dólares. Perdió dinero, un giro de 180 grados y pensamos que el año pasado había generado ganancias por 372 millones. Y uno se pregunta, ¿qué provocó este derrumbe? Bueno, la respuesta está en el mercado. Fíjense en esto. Aunque Arauco vendió un 5.5% más de celulosa, que es una buena noticia, eso no sirvió de nada frente a una caída brutal del 16% en los precios internacionales. En pocas palabras, el mundo estaba pagando mucho menos por su principal producto. Y la razón de esa caída de precios fue como una tormenta perfecta. Por un lado, el informe nos cuenta que entró nueva producción al mercado, lo que generó un exceso de oferta. Y por otro, las tensiones comerciales globales, con aranceles y demás, crearon un clima de incertidumbre que terminó por hundir los precios. Pero, como les decía, esta es una historia de dos caras. Mientras el negocio forestal se enfrentaba a esa tormenta, otra parte de la compañía iba a toda velocidad. Pasemos ahora a la otra cara de la moneda, el sector de energía. El contraste aquí es increíble. Miren los números. Las dos filiales de energía más importantes, Copec y Abastible, tuvieron un crecimiento impresionante en su EBITDA. Hablamos de más del 10% para Copec y un espectacular 33.5% para Abastible. En el caso de Copec, ¿cuál fue la receta del éxito? Fue una combinación de factores. Tuvieron mejores márgenes en el negocio industrial y además un aumento súper sólido en sus volúmenes de venta en Chile, tanto en la industria como en sus estaciones de servicio. Y lo de Abastible es súper interesante. El gran motor de su crecimiento vino de su expansión internacional. La compra y consolidación de Gasib, su nueva filial en Europa, literalmente disparó los resultados. Y a eso se suma el buen rendimiento que ya venían mostrando en Colombia y Ecuador. Ok, hasta ahora vimos la foto de las ganancias y las pérdidas, pero con las utilidades generales a la baja, es fundamental hacer un chequeo más profundo a la estructura financiera. ¿Qué tan sólidos están los cimientos de la empresa? Esta es una pregunta clave, la que cualquier analista se haría en esta situación. Si las ganancias caen, un nivel de deuda muy alto podría ser una bandera roja. Y a primera vista, este dato podría preocupar. La deuda a largo plazo, de hecho, aumentó en más de 1.000 millones de dólares en este periodo. Pero, y este es un gran pero, la clave es ver en qué se usó ese dinero. Y resulta que esa deuda no fue para tapar agujeros, sino para invertir. Con ella se financió un aumento de casi el 13% en activos no corrientes. O sea, se usó para hacer apuestas estratégicas a futuro. Y para que quede súper claro, aquí hay un ejemplo concreto. El proyecto Sucuriú. Gran parte de esa nueva deuda y de esos nuevos activos se están yendo a la construcción de esta gigantesca planta de celulosa en Brasil. Es una apuesta a largo plazo justamente en el sector que hoy la está pasando mal. Muy bien. Para terminar, el informe no solo analiza el pasado reciente, sino que también es muy claro sobre los desafíos que vienen. Vamos a ver cuáles son los riesgos que la compañía tiene en el radar. El primer gran riesgo, la verdad, no es ninguna sorpresa, la extrema sensibilidad a los precios de la celulosa. Ya vimos el impacto que puede tener. Una caída fuerte en ese precio puede borrar de un plumazo las ganancias, lo que demuestra la alta exposición que tiene la empresa a este mercado tan volátil.
Luego está el riesgo geopolítico. El informe lo dice claramente. Las guerras comerciales, los nuevos aranceles, los conflictos internacionales, todo eso genera una incertidumbre que puede afectar la demanda y las cadenas de suministro de formas totalmente impredecibles. Y por supuesto, para una empresa cuyos cimientos están en los recursos naturales, el riesgo ambiental es fundamental. El cambio climático, con las sequías, los incendios, las plagas, representa una amenaza directa y cada vez más presente para sus bosques. Y todo esto nos deja con la gran pregunta para el futuro. La historia de esta compañía es un delicado acto de equilibrio. Entonces, la duda que queda en el aire es, ¿será suficiente el poderoso motor del sector energético para seguir compensando la volatilidad y los riesgos del sector forestal en un mundo que es cada vez más incierto? Esa es la gran incógnita que el tiempo deberá resolver.